Hace exactamente 60 años, un solo instante fracturó la historia del motor en dos mitades, yo diría irreconciliables. Ujú, totalmente. Porque, a ver, antes de 1966, el pináculo de los coches deportivos era civilizado, predecible y sobre todo muy tradicional. Sí, coches para viajar cómodamente. Exacto. Pero entonces un grupo de ingenieros veinteañeros desobedeció a su jefe y creó una máquina que no solo era rápida, sino completamente alienígena. Una auténtica nave espacial para la época. Tal cual. Así que bienvenidos al episodio 4 de Racing Talks Podcast. Nos embarcamos en un nuevo análisis a fondo. Eso es, un viaje motorizado, repasando fuentes, planos originales y artículos de la época. Para entender de verdad cómo nació el concepto mismo de superdeportivo. Hablamos, por supuesto, del legendario Lamborghini Miura, fabricado entre el 66 y el 73. Y bueno, lo fascinante de revisar los documentos históricos sobre este modelo es que te das cuenta de que el Miura no es para nada una evolución lógica de la industria. No fue un paso natural, desde luego. ¿Qué va? A ver, si miramos el contexto de mediados de los 60, la cumbre del automovilismo eran los Gran Turismo. Coches hermosos, enormes, con un inmenso capó delantero que albergaba el motor. Claro, diseñados para que la élite europea viajara con lujo, pues de París a Mónaco sin despeinarse. Exactamente. Y el Miura llegó y, de un plumazo, borró ese concepto del mapa. Impuso el motor central, una silueta que apenas se levantaba del suelo y unas prestaciones que daban auténtico miedo. Pero vamos por partes, porque leyendo los libros que relatan los orígenes de la compañía, el contexto es digno de un guión de cine. Es una locura de historia, sí. Hay que situarse en una marca fundada apenas 3 años antes, cuyo propósito principal había sido fabricar tractores. Tractores de altísima calidad, ¿vale? Pero tractores al fin y al cabo. Ujú. Y con un fundador, Ferruccio Lamborghini, que tenía las ideas muy claras. Claro, él quería crear gran turismos refinados, en parte, bueno, para darle una lección de fiabilidad a Enzo Ferrari. Esa era su gran motivación inicial. Entonces, la gran pregunta para nuestra audiencia es, ¿cómo termina una empresa orientada al lujo y a la maquinaria agrícola, creando el coche más radical, salvaje y ruidoso del planeta? Pues, a ver, la respuesta corta es por pura y dura rebeldía juvenil. Rebeldía de manual, sí. Ferruccio tenía una visión empresarial férrea. Quería devoradores de kilómetros que no se rompieran. Pero en su nómina tenía a 3 jóvenes prodigios. 3 ingenieros que no llegaban ni a los 30 años. Gianpaolo Dallara, Paulo Stanzani y un piloto de pruebas neozelandés que se llamaba Bob Wallace. Exacto. Y cuando revisas las entrevistas que dieron años después, todos coinciden en lo mismo. Estaban mortalmente aburridos de hacer coches civilizados. Normal, con esa edad lo que quieres es acción. Claro, ellos respiraban el ambiente de las carreras y querían trasladar esa tecnología radical de los prototipos de competición directamente a la carretera. Pero claro, el jefe se negaba en rotundo. Ferruccio no quería oír hablar de carreras. Ni en pintura. Así que, viendo que por la vía legal no iban a conseguir absolutamente nada, Decidieron operar desde las sombras, jugándose el puesto de trabajo, literal. literalmente. Durante meses, al terminar su jornada laboral, se quedaban en la fábrica a escondidas robándole horas a la madrugada. Madre mía. Empezaron a trazar los planos de un chasis revolucionario. Y fíjate, su estrategia era muy arriesgada, pero brillante. Querían crear una base técnica tan abrumadoramente superior que, cuando se la pusieran delante a Ferruccio, su instinto comercial no le permitiera decir que no. O sea, demostrarle que podían hacer el coche más rápido del mundo sin arruinar a la empresa por el camino. Exacto. Y bueno, el plan funcionó. Ferruccio vio aquellos planos y apostó por ellos. Y menos mal que lo hizo. Pero atención a esto, porque el nivel de atrevimiento llegó a su pico en noviembre de 1965 en el Salón de Turín. Es que esa anécdota es buenísima. Revisando las crónicas de prensa parece de comedia. Tienen un espacio enorme en uno de los salones más importantes del mundo, pero no tienen el coche terminado. Nada, ni una sola chapa. Así que dicen, pues nada, exponemos el chasis rodante. Solo tubos de acero perforados, un volante, pedales y un motor colosal, en medio. Y la gente, ante ese esqueleto de metal, pierde completamente la cabeza.
Los archivos cuentan que hubo avalanchas de compradores dejando cheques en blanco. ¿Cheques en blanco por un chasis? Sí, sí. Firmaban reservas sin tener ni la más remota idea de qué aspecto final tendría la carrocería. Pero frena un momento y analicemos esto con quienes nos escuchan, porque me parece de una irracionalidad fabulosa. Que la gente adinerada se enamore de un chasis desnudo es como comprar una mansión de 20 millones de euros viendo solo la zapata de hormigón en un descampado. Ya, visto así suena a locura. ¿Qué veían exactamente los ingenieros rivales en esa maraña de tubos para saber que iba a ser tan revolucionario? Tecnología alienígena. No importaba la falta de correcería, porque la obra de arte era el motor. El famoso corazón del Miura. Ese mismo. Hablamos de un bloque B12 de 3.929 centímetros cúbicos. Y para entender por qué era especial, hay que mirar su arquitectura. Tenía un ángulo de bancada de 60 grados. Que es bastante estrecho, ¿no? Muy estrecho. Un bloque a 60 grados es mucho más compacto que uno a 90. Esto permitía meterlo en espacios reducidos. Y además, equilibra las vibraciones internas de forma natural. Algo vital cuando tienes 12 pistones moviéndose a un ritmo frenético justo detrás de tu nuca. Totalmente. Además, contaba con 4 árboles de levas y, ojo al detalle, el cigüeñal estaba apoyado en 7 cojinetes. Vale, ahí me detengo porque he leído eso en las hojas de especificaciones. Para los que no desmontamos motores los fines de semana en el garaje, ¿por qué es tan relevante tener 7 apoyos? Pues básicamente por pura supervivencia estructural. Un cigüeñal es la pieza de acero que convierte el movimiento vertical de los pistones en el giro que va a las ruedas. El eje principal, digamos. Eso es. Y cuando le exiges a un B12 que gire a más de 7.000 revoluciones, las fuerzas de torsión son brutales. Si no anclas ese cigüeñal fuertemente al bloque, literalmente se dobla por el centro, se retuerce y el motor revienta. Madre mía, una explosión interna en toda regla. Exacto. Al ponerle 7 apoyos, garantizaron que ese motor pudiera soportar un castigo inmenso. Y para alimentar esa bestia, veo en las fotos del chasis de Turín que llevaba 4 enormes carburadores Weber que se alzaban como trompetas apuntando hacia arriba. Una imagen icónica. Sí, pero el verdadero truco de magia, lo que dejó a Ferrari y el resto con la boca abierta, no fue el motor en sí, sino dónde estaba colocado. Ahí reside el golpe de genio. Hasta ese momento, los grandes BV12 iban delante del conductor, a lo largo, Que te obligaba a tener un morro kilométrico. y hacía los coches muy pesados de maniobrar. La solución lógica para las carreras era poner el motor detrás. Pero claro, si ponían ese gigantesco V12 longitudinalmente en la parte trasera, el coche habría sido larguísimo y torpe. Un autobús deportivo. Más o menos. Así que hicieron algo impensable. Lo giraron 90 grados y lo montaron transversalmente, de lado, justo detrás del habitáculo. O sea, empaquetaron una bomba de relojería en un espacio minúsculo. Al concentrar todo ese peso justo en el medio, la física juega a tu favor. Es como si sostienes una caja pesada con los brazos estirados e intentas girar. Eres torpe. Pero si abrazas la caja contra el pecho, tu centro de gravedad es perfecto y pivotas al instante. Qué buena analogía. Claro, el coche se vuelve súper ágil. Le dio una agilidad teórica inalcanzable para cualquier coche de motor delantero de la época. Entiendo la física perfectamente, pero repasando los esquemas me encuentro con rarezas que me fascinan. Por ejemplo, el cigüeñal giraba en sentido antihoraño. Una rareza total, sí. Y luego, ¿cómo solucionaron la falta de espacio para la caja de cambios? Fundieron el bloque del motor y la caja de cambios en una sola pieza gigante de aleación. Y atención, compartían el mismo aceite. Una decisión que hoy haría sudar frío a cualquier ingeniero. Espera, vamos a analizar esto porque es oro. Ferruccio Lamborghini quiere humillar a Ferrari con la máxima sofisticación. Y para resolver el empaquetamiento, le copia la idea del aceite compartido, nada más y nada menos que al Morris Mini de Alexis Sigomis. Al cochecito inglés por excelencia, ¿sí? El coche más diminuto prestando su arquitectura al V12 más salvaje. Es como si un chef con estrella Michelin robara un truco de cocina de un puesto de perritos calientes. Es una analogía fantástica y capta la ironía perfectamente. Pero a ver, demuestra que las leyes de la física no tienen ego. Ya, si funciona, funciona. Exacto. Y Sigonis diseñó el Mini montando el motor transversal sobre la caja de cambios para no robar espacio a los pasajeros. Y Dallara y Stanzani tenían el mismo problema geométrico. Querían un habitáculo cómodo, pero tenían que meter un motor del tamaño de una lavadora detrás de los asientos. Era la solución perfecta sobre el papel. Pero en la práctica,
porque compartir aceite, una caja de cambios suelta virutas de metal por la fricción. Si eso viaja a los cilindros, Es mecánicamente muy comprometido, sí. las necesidades de lubricación de un engranaje y las de un cilindro son radicalmente distintas. Si una viruta llegaba a la camisa de un cilindro, el desgaste era terrible. Me duele solo de imaginarlo. Pero, sorprendentemente, este sistema se mantuvo durante años en producción. No fue hasta los últimos 96 ejemplares de la versión SV cuando por fin separaron los circuitos. Vale, entonces tenemos este esqueleto maravilloso y compacto, pero claro, al coche expuesto en Turín le faltaba la piel. Y faltaban 4 meses para el Salón de Ginebra de marzo del 66. Una carrera contrarreloj absoluta. Y aquí entra la alta costura italiana. Nuccio Bertone ve el chasis y le suelta a Ferruccio una frase mítica. Te haré el zapato perfecto para ese pie. Qué arrogancia tan genial, típica de la época. Pero lo curioso es que Bertone no lo dibujó, se lo encargó a su diseñador jefe, Marcello Gandini. Que tenía 27 años en ese momento. Es que todo el equipo era insultantemente joven. Tal cual. Y el resultado, bueno, las fotos de Ginebra parecen irreales hoy en día. Para la audiencia que nos escucha, imaginen un coche cuya altura total, desde el asfalto al techo, era de solo 110 centímetros. Es que te llega por la cintura. Una silueta ancha, plana, y esos faros escamoteables que cuando estaban apagados miraban al cielo, rodeados por esas lamas negras que la cultura popular bautizó como las pestañas del Miura. Las famosas pestañas. Pero, a ver, Gandini no solo hizo algo bonito. Tanta belleza tenía que ser funcional, porque meter casi 4 litros de motor en un cajón cerrado genera un calor infernal. Temperaturas de horno, sí. Por eso Gandini integró inmensas tomas de aire laterales ocultas en las puertas y reemplazó la luneta trasera de cristal por persianas horizontales de metal. O sea, no era estética puramente. No, era una necesidad termodinámica absoluta para que el coche no se derritiera, literalmente. Pues, preparándome para hoy, encontré un dato que me dejó descolocado. Este diseño de Gandini, que es considerado el coche más bello de la historia, fue rechazado inicialmente por Ferruccio. Sí, no le convenció al principio. Pero, ¿cómo rechazas eso? Es como decirle a Da Vinci que a la Mona Lisa le falta color. Puede parecer una locura ahora, pero Ferruccio era muy pragmático. No quería un prototipo de salón. Necesitaba fabricarlo en serie. Veía el diseño demasiado complejo para estampar las planchas de metal. Claro, pensaba en los costes de producción. Exacto. Gandini tuvo que tragar saliva y ajustar el morro y la parte trasera. Y hay que recordar que la aerodinámica se hizo a ojo. No había ordenadores. Y eso de hacer la aerodinámica a ojo trajo un problemón serio cuando el coche pisó la carretera real. Porque ese morro tan afilado tenía un efecto secundario aterrador a altas velocidades. Crítico, de hecho. Gandini no previó que el aire, a partir de 200 km por hora, se colaba bajo el morro plano. Esto creaba un efecto de sustentación, igual que el ala de un avión. O sea, que el morro intentaba despegar. Literalmente, las ruedas delanteras perdían contacto, la dirección flotaba y conducir el Miura a fondo requería unos nervios de acero. Menudo peligro. Pero bueno, eso obligó al coche a evolucionar. Porque, repasando los datos, se fabricaron 763 unidades en total a lo largo de 7 años. Sí, y divididas en 3 generaciones principales. El P400 original de 350 caballos. Sí. Luego el P400S en el 69, que subió a 370 caballos y mejoró los interiores. Con elevalonas eléctricos y más lujo, que es lo que Ferruccio siempre pedía. Y luego la madurez total en el 71 con el P400SV. 385 caballos, pasos de rueda traseros ensanchados y por fin el aceite separado. El SV es considerado el Miura de calle definitivo. Me encanta que digas de calle, porque debajo de toda esa evolución comercial, en la fábrica latía una leyenda clandestina. Hablemos del Miura J. El famoso Proyecto J. Palabras mayores. Y vuelve a aparecer nuestro amigo Bob Wallace. Estamos en 1970. El Miura es un éxito, pero Ferruccio sigue odiando las carreras. Y Wallace vuelve a desobedecer. Es un patrón recurrente en esta marca. Wallace sabía que el chasis estaba desperdiciado en meros paseos por la costa. Es como el adolescente que saca el coche de sus padres de madrugada, a escondidas, para irse a correr. Tal cual. Y Wallace construyó una bestia.
Tomó un chasis y lo modificó siguiendo el apéndice J de la FIA, que era básicamente el salvaje oeste de la homologación de competición. Y lo sometió a una dieta extrema. Brutal. Reemplazó el acero por avional, una aleación aeronáutica. Quitó los cristales por ventanas de plástico. Y le quitó 360 kilos al coche de serie. Quitarle casi 400 kilos a un coche ya ligero es como arrojar un piano de cola por la ventana para correr más. La relación peso-potencia quedó absurda. Le quitó las pestañas y puso faros fijos enrasados. Exprimió el motor hasta los 440 caballos a 8.000 revoluciones y le puso un enorme spoiler frontal para que el morro no despegara. Un misil absoluto. Pero la historia del J original termina en tragedia. Sí. Ferruccio lo descubrió, se negó a crear un equipo de carreras y obligó a venderlo a un cliente para recuperar costes. Este cliente tuvo un accidente gravísimo, el coche se incendió y quedó reducido a cenizas. Desapareció para siempre. Aunque el mito obligó a la fábrica a hacer 4 réplicas oficiales, los famosos SVJ para clientes muy insistentes. Sí, el J se convirtió en el gran fantasma del automovilismo. Pero fíjate, aunque Ferruccio no quiso circuitos, el Miura no los necesitó. Conquistó la cultura popular y las calles de Hollywood. Y aquí hay que hablar de The Italian Job, de 1969. Imposible entender el Miura sin esa película. Esa secuencia inicial, en los Alpes, por el paso del Gran San Bernardo, Rossano Brasi conduciendo un Miura naranja, el sonido del B12 rebotando en la montaña, y de fondo la canción In Days Like This de Matt Monro. Esa escena definió para siempre la estética y la cultura del superdeportivo. Proyectaba peligro, audacia y riqueza extrema. Frank Sinatra tuvo uno, Miles Davis se estrelló con el suyo. Y todo este aura agresiva cimentó una tradición brutal, porque antes Lamborghini usaba números aburridos, pero con este coche, Ferruccio adoptó por primera vez la terminología taurina. Un acierto absoluto. Tomó el nombre de la mítica ganadería de toros bravos de don Eduardo Miura Fernández. Y eso marcó el futuro para siempre. Luego llegarían el Espada, Islero o Murciélago. El Miura dictó la identidad de la marca. Un lenguaje visual y espiritual inconfundible. Y para que la audiencia dimensione el estatus de leyenda hoy en día, en 2024 se subastó un Miura P400 amarillo de 1968. Pertenecía a la colección secreta de Rudy Klein en Los Ángeles. Que era básicamente un cementerio de coches bajo el sol californiano. Exacto. Un coche de este calibre, pudriéndose bajo el polvo durante décadas, se subastó tal cual, hecho polvo y necesitando una restauración total por más de 1,3 millones de dólares. Demuestra que no compran metal, compran historia. Totalmente. Al final, si juntamos la rebeldía de los ingenieros, el diseño extremo de Gandini y ese B12 transversal, vemos que el Miura es una anomalía perfecta. Un hito en la historia de la ingeniería sin concesiones que cumple 60 años. Un espíritu puro e irrepetible. Y bueno, si este repaso les ha encendido el motor de la curiosidad, imaginen que otras leyendas seguirán hoy ocultas en graneros, bajo capas de polvo, esperando ser redescubiertas. Da que pensar, desde luego. Así que ya saben, suscríbanse en YouTube, síganos en TikTok e Instagram y escúchennos en Spotify. Esto es Racing Talks Podcast porque hay coches que no solo se conducen, se sienten.